Capítulo 1. Una noche fría de Navidad. Era una nochebuena fría y amarga en las bulliciosas calles de Londres. El viento gélido soplaba entre los edificios, llevando consigo copos de nieve que danzaban en el aire como diminutas hadas. Las aceras estaban cubiertas por una manta de nieve recién caída, y el resplandor de las farolas apenas lograba penetrar la oscuridad de la noche. En medio de este paisaje invernal, una pequeña oficina se erguía como un bastión solitario, su puerta de madera maciza apenas visible bajo una capa de hielo y nieve. Dentro de la oficina, el ambiente era igual de desolador. El reloj de pared marcaba las últimas horas de la noche, mientras que el débil resplandor de una vela iluminaba apenas el espacio reducido. En el centro de la habitación, detrás de un escritorio desordenado, se encontraba Ebenezer Scrooge, el anciano propietario de la oficina y protagonista de nuestra historia. Con su rostro arrugado y su mirada fría, Scrooge estaba encorvado sobre montones de papeles y cuentas, sumido en su tarea interminable de contar su dinero con una mueca de desdén en el rostro. A pesar del frío que se filtraba por las grietas de las ventanas y la escasez de luz, Scrooge apenas se inmutaba, absorto en sus pensamientos y en la tarea mundana que había ocupado gran parte de su vida. Para él, la Nochebuena no era más que otro día en el calendario, un día como cualquier otro en el que el negocio y el beneficio personal eran las únicas cosas que importaban. Pero mientras el resto de la ciudad se sumía en la celebración y el regocijo de la temporada festiva, Scrooge permanecía ajeno a todo, atrapado en su propio mundo de avaricia y desdén. Para él, la Navidad era una mera molestia, un recordatorio de la hipocresía y la falsedad de la humanidad, un día en el que prefería encerrarse en su oficina y alejarse del mundo exterior. Y así, mientras las campanas de la medianoche resonaban en la distancia, marcando el comienzo de la Nochebuena, Ebenezer Scrooge continuaba contando su dinero en la oscuridad de su oficina, ajeno al espíritu de generosidad y amor que llenaba el aire fuera de sus puertas. Pero lo que Scrooge no sabía era que esa noche, su vida cambiaría para siempre, cuando fuera visitado por tres espectros que le mostrarían el verdadero significado de la Navidad y el poder transformador del amor y la redención. Capítulo 2. La advertencia fantasmal. La atmósfera opresiva de la pequeña oficina parecía palpitar con la tensión mientras Ebenezer Scrooge continuaba absorto en su laboriosa tarea. El tic-tac constante del reloj de pared resonaba en la habitación, marcando el paso inexorable del tiempo en aquella fría noche de Navidad. De repente, un sonido siniestro rompió el silencio, haciendo que Scrooge levantara la vista con sorpresa y temor. A la luz parpadeante de la vela, una figura etérea y fantasmal se materializó ante él. Era una presencia ominosa, envuelta en cadenas pesadas que arrastraban por el suelo con un sonido lastimero. Scrooge sintió un escalofrío recorrerle la espalda al reconocer al espectro ante él. Era el fantasma de su antiguo socio comercial, Jacob Marley, cuya muerte había sido una carga en la conciencia de Scrooge durante años. Los ojos vacíos de Marley se clavaron en Scrooge con una intensidad penetrante, transmitiendo un mensaje silencioso que heló la sangre del anciano hasta los huesos. Con un susurro sibilante, el fantasma comenzó a hablar, su voz resonando en la habitación como el susurro de un viento gélido. Ebenezer Scrooge. Te advierto que cambies tu camino antes de que sea demasiado tarde. He venido a advertirte del destino que te espera si no abandonas tu camino de avaricia y egoísmo. Scrooge apenas podía articular una respuesta mientras miraba al fantasma con horror y asombro. Las cadenas que envolvían al espíritu tintineaban con cada movimiento, recordándole a Scrooge las cadenas invisibles que había forjado para sí mismo con sus acciones egoístas y mezquinas. Marley continuó su aterradora diatriba.
enumerando los pecados y las transgresiones de Scrooge con una precisión aterradora. Le advirtió de las consecuencias de su avaricia desenfrenada y su indiferencia hacia los demás, y le dijo que su alma estaba condenada a vagar por la eternidad si no cambiaba su camino. Para Scrooge, la visita de Marley fue un despertar escalofriante a la realidad de su propia mortalidad y la naturaleza efímera de la vida humana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un profundo remordimiento por las acciones de su pasado y una comprensión aguda de las consecuencias de su egoísmo desenfrenado. Y así, mientras el fantasma de Jacob Marley se desvanecía en la oscuridad, dejando a Scrooge solo con sus pensamientos y su miedo, el anciano sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La advertencia fantasmal de Marley había despertado en él un deseo ardiente de redención y una determinación inquebrantable de cambiar su destino antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 3. Comienzan las visitas. Después de la desaparición del fantasma de Jacob Marley, Ebenezer Scrooge se encontró solo en su oscura oficina, con el eco de las palabras del espectro resonando en su mente. Las cadenas que envolvían al fantasma aún parecían retumbar en la habitación, recordándole a Scrooge la advertencia ominosa que había recibido sobre las consecuencias de su vida de avaricia y egoísmo. A pesar de su aparente incredulidad, Scrooge no pudo sacudirse la sensación de temor que se había apoderado de él desde la visita del fantasma de Marley. Las palabras del espectro resonaban en su mente como un eco persistente, recordándole las cadenas invisibles que había forjado para sí mismo con sus acciones egoístas y mezquinas. Pero mientras Scrooge se debatía en la oscuridad de su oficina, una nueva sensación comenzó a apoderarse de él, la sensación de que no estaba solo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando percibió una presencia etérea que se aproximaba, el aire a su alrededor cargado de una energía inquietante. Y entonces, como si hubiera sido convocado por el propio deseo de Scrooge de redención, un suave resplandor llenó la habitación, y una figura etérea se materializó ante él. Era el primer espíritu anunciado por Marley, el espíritu de la Navidad pasada. La figura del espíritu estaba envuelta en una luz suave y dorada, su rostro radiante con una serenidad celestial. Con una voz dulce pero firme, el espíritu invitó a Scrooge a acompañarlo en un viaje a través del tiempo, para revisitar los eventos de su pasado y encontrar el origen de su dolor y amargura. Aunque inicialmente escéptico, Scrooge no pudo resistirse al llamado del espíritu, y con un asentimiento vacilante, aceptó su oferta. De repente, la habitación se disolvió a su alrededor, y Scrooge se encontró flotando en la oscuridad, transportado a un tiempo y lugar lejanos. A medida que el espíritu de la Navidad pasada guiaba a Scrooge a través de los recuerdos de su infancia y juventud, el anciano se encontró reviviendo momentos de alegría y dolor, amor y pérdida. Vio cómo sus propias acciones egoístas habían afectado a aquellos que lo rodeaban, desde su relación con su amada hermana hasta la ruptura con su prometida por su obsesión con el dinero. Con cada recuerdo que pasaba, Scrooge se enfrentaba a la verdad incómoda de su propio pasado, viendo claramente cómo sus elecciones egoístas habían llevado al aislamiento y la soledad que lo consumían. Y a medida que el viaje continuaba, una sensación de arrepentimiento y remordimiento se apoderó de él, transformando su escepticismo inicial en una profunda necesidad de redención. Cuando finalmente el viaje llegó a su fin y Scrooge se encontró de nuevo en su oscura oficina, la experiencia había dejado una marca indeleble en su alma. Aunque sabía que aún le esperaban más visitas esa noche, el espíritu de la Navidad pasada había plantado la semilla de la reflexión en su corazón, preparándolo para los desafíos y las revelaciones que aún estaban por venir. Capítulo 4. El fantasma de la Navidad pasada.
El tiempo parecía detenerse en la oscura oficina de Ebenezer Scrooge cuando el reloj dio la 1 de la madrugada. De repente, la habitación se llenó de una luz suave y reconfortante, como si el propio espíritu de la Navidad estuviera derramándose a través de las grietas de la realidad. Y en medio de esta luz resplandeciente, una figura gentil y etérea apareció ante Scrooge, envuelta en un halo de calidez y benevolencia. Era el fantasma de la Navidad pasada, el segundo de los 3 espíritus anunciados por Jacob Marley, y su presencia llenó la habitación con una sensación de paz y serenidad. Con una voz suave pero firme, el espíritu invitó a Scrooge a unirse a él en un viaje a través del tiempo, para explorar los recuerdos de su infancia y años tempranos y descubrir la raíz de su amargura y desilusión. Sin vacilar, Scrooge aceptó la invitación del espíritu, y en un instante, se encontró flotando en la oscuridad, transportado de vuelta a los rincones más remotos de su memoria. A medida que el espíritu lo guiaba a través de los pasillos del tiempo, Scrooge se encontró reviviendo momentos de alegría y tristeza, amor y pérdida, que habían moldeado su vida de maneras inesperadas. Vio su infancia, marcada por la ausencia de afecto y el aislamiento emocional, donde su único consuelo era su amor por los libros y la imaginación desbordante que le permitían escapar de la triste realidad que lo rodeaba. Vio la muerte prematura de su madre y la frialdad de su padre, cuya obsesión por el dinero lo había alejado de su propio hijo. A medida que el viaje continuaba, Scrooge se encontró confrontando la verdad incómoda de su propia juventud, viendo claramente cómo sus elecciones egoístas y su búsqueda desenfrenada de riqueza habían llevado al distanciamiento y la alienación de aquellos que lo amaban. Vio cómo había sacrificado el amor y la felicidad en aras de la ambición y el éxito material, convirtiéndose en un hombre solitario y amargado cuyo corazón se había endurecido por el paso del tiempo. Pero también vio momentos de alegría y felicidad, pequeños destellos de luz en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Vio la generosidad de su hermana, Fan, cuyo amor incondicional había sido una fuente de consuelo y apoyo en los momentos más oscuros de su vida. Vio la inocencia y la bondad de su propio corazón joven, antes de que fuera oscurecido por la codicia y la avaricia que lo consumían. A medida que el viaje llegaba a su fin y Scrooge se encontraba de nuevo en su oscura oficina, la experiencia había dejado una marca indeleble en su alma. Había visto la verdad de su propia vida reflejada en los recuerdos del pasado, confrontando las decisiones que lo habían llevado por el camino de la soledad y el arrepentimiento. Y aunque sabía que aún le esperaban más visitas esa noche, el fantasma de la Navidad pasada había plantado la semilla de la reflexión en su corazón, preparándolo para los desafíos y las revelaciones que aún estaban por venir. Capítulo 5. El fantasma de la Navidad presente. Tras el sobrecogedor viaje al pasado junto al espíritu de la Navidad pasada, Ebenezer Scrooge se encontraba nuevamente en su fría habitación, con la mente abrumada por los recuerdos y las revelaciones que había experimentado. Sin embargo, la noche aún estaba lejos de llegar a su fin, y Scrooge sabía que aún le aguardaba otra visita sobrenatural. De repente, la habitación se llenó de una luz resplandeciente y festiva, y un estruendo alegre resonó en el aire. Con un destello deslumbrante, el tercer espíritu se materializó ante Scrooge. Era el fantasma de la Navidad presente. Este espíritu se presentó como un gigante jovial y risueño, cuya presencia irradiaba un aura de alegría y celebración. Con una sonrisa cálida y acogedora, el espíritu invitó a Scrooge a unirse a él en un viaje por la ciudad para presenciar las celebraciones navideñas que tenían lugar en aquel momento. Sin dudarlo, Scrooge aceptó la invitación del espíritu, y en un abrir y cerrar de ojos, se encontró flotando por encima de las calles nevadas de Londres, envuelto en una atmósfera de júbilo y camaradería. A su alrededor,
La ciudad estaba viva con la energía vibrante de la temporada festiva, con luces centelleantes y canciones alegres llenando el aire. El fantasma de la Navidad presente guió a Scrooge por las calles bulliciosas, deteniéndose en cada rincón para presenciar las celebraciones jubilosas que tenían lugar en toda la ciudad. Desde las fiestas en los hogares humildes hasta los banquetes opulentos en las mansiones adineradas, Scrooge fue testigo de la alegría y la generosidad que llenaban el corazón de la gente en esta época del año. En particular, el espíritu llevó a Scrooge a la humilde morada de Bob Cratchit, su fiel empleado, donde presenció una escena conmovedora de amor y felicidad. A pesar de su pobreza y las dificultades que enfrentaban, la familia Cratchit estaba reunida en torno a una modesta mesa navideña, compartiendo risas y alegría en compañía unos de otros. Scrooge observó con asombro cómo Bob Cratchit y su esposa, junto con sus hijos, compartían momentos de cariño y camaradería, a pesar de las dificultades que enfrentaban. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el hijo más pequeño de los Cratchit, el frágil y valiente Tiny Tim, cuya enfermedad lo había dejado frágil pero cuyo espíritu no conocía límites. A medida que Scrooge contemplaba la escena conmovido, sintió un pinchazo de arrepentimiento en su corazón. Por primera vez, se dio cuenta del impacto de su propia indiferencia y avaricia en la vida de aquellos que lo rodeaban, y se enfrentó a la verdad incómoda de su falta de espíritu navideño. Cuando el viaje con el fantasma de la Navidad presente llegó a su fin y Scrooge se encontró de nuevo en su oscura habitación, el anciano estaba profundamente conmovido por lo que había presenciado. Había visto la verdadera esencia de la Navidad reflejada en la alegría y el amor que llenaban el corazón de la gente, y se dio cuenta de que su propia falta de espíritu navideño había sido una gran pérdida en su vida. Con un nuevo sentido de determinación y propósito, Scrooge se preparó para lo que aún le esperaba esa noche. Sabía que el viaje apenas había comenzado y que aún le quedaban lecciones por aprender, pero estaba decidido a abrir su corazón al espíritu de la Navidad y redimirse por completo de sus errores pasados. Capítulo 6. La familia Cratchit. La noche de Navidad envolvía la ciudad de Londres con su manto de magia y esperanza cuando el fantasma de la Navidad presente guió a Ebenezer Scrooge a través de las calles nevadas hasta llegar a un modesto hogar en el corazón de la ciudad. Era la morada de Bob Cratchit, el fiel empleado de Scrooge, cuya humilde vivienda estaba iluminada por la cálida luz de una pequeña chimenea y el resplandor de la esperanza. A medida que Scrooge y el espíritu se adentraban en la acogedora estancia, fueron recibidos por el alegre bullicio de la familia Cratchit, cuyas risas y cánticos llenaban el aire con un espíritu festivo contagioso. A pesar de la pobreza que los rodeaba, la familia Cratchit irradiaba un amor y una calidez que no conocían límites, y Scrooge se sintió conmovido por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. En el centro de la habitación, Bob Cratchit y su esposa, con el rostro iluminado por la alegría, se afanaban en los preparativos para la cena de Navidad, mientras sus hijos correteaban alrededor de ellos con una excitación palpable. Scrooge observó con asombro cómo la familia Cratchit compartía momentos de cariño y camaradería, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaban. Pero fue la figura del hijo menor de los Cratchit, el frágil y valiente Tiny Tim, la que atrajo la atención y el corazón de Scrooge. El niño, cuya salud frágil lo había dejado débil y enfermo, irradiaba un espíritu de optimismo y esperanza que tocaba el alma de aquellos que lo rodeaban. A pesar de su sufrimiento, Tiny Tim parecía estar lleno de vida y alegría, una luz brillante en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Scrooge observó con admiración y tristeza cómo la familia Cratchit cuidaba amorosamente de Tiny Tim, dedicándole todo su amor y atención en medio de las dificultades que enfrentaban.
La preocupación en los ojos de Bob Cratchit y la ternura en los gestos de su esposa eran un testimonio conmovedor del amor incondicional que sentían por su hijo, y Scrooge sintió un profundo respeto y admiración por su fuerza y determinación. A medida que la noche avanzaba y la cena de Navidad se servía sobre la mesa, la familia Cratchit se reunió en torno a ella con gratitud y alegría, compartiendo risas y canciones en medio de la camaradería y el amor. A pesar de la modestia de la comida y la escasez de recursos, el espíritu de generosidad y gratitud llenaba la habitación, y Scrooge se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en oro y plata, sino en el amor y la conexión humana. Al final de la velada, cuando Scrooge y el fantasma de la Navidad presente se preparaban para partir, el anciano sintió un nudo en la garganta al despedirse de la familia Cratchit. En ese breve momento, había sido testigo de la verdadera esencia de la Navidad, el amor, la generosidad y la esperanza que trascendían las dificultades y las adversidades. Con el corazón lleno de gratitud y humildad, Scrooge se despidió de la familia Cratchit, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma después de esta noche. Había visto el poder transformador del amor y la compasión en acción, y estaba decidido a llevar esa lección con él mientras continuaba su viaje de redención y renovación. Capítulo 7. El fantasma de la Navidad futura. La noche había avanzado y Ebenezer Scrooge había sido testigo de las lecciones del pasado y del presente, pero aún le aguardaba una última y aterradora visita. El ambiente en la habitación se volvió aún más tenso cuando el reloj marcó las 12 campanadas de la medianoche, anunciando la llegada del tercer y último espíritu, el fantasma de la Navidad futura. Este espíritu era diferente a los anteriores, silencioso y ominoso, su presencia envuelta en una aura de misterio y terror. Sin una palabra, el espíritu invitó a Scrooge a unirse a él en un viaje a través del tiempo, para contemplar las sombrías visiones del futuro que aguardaban si no cambiaba su camino. Con un temblor en el corazón, Scrooge aceptó la invitación del espíritu y se encontró flotando en la oscuridad, transportado a un tiempo y lugar desconocidos. A medida que el espíritu lo guiaba a través de las sombrías calles de la ciudad, Scrooge se encontró confrontando escenas de muerte y desesperación que lo llenaban de horror y pesar. Vio cómo su propio nombre era pronunciado con desprecio y desdén por aquellos que lo conocían, cómo su muerte solitaria y desapasionada pasaba desapercibida por el mundo que lo rodeaba. Vio cómo sus posesiones materiales eran saqueadas y vendidas en un mercado de segunda mano, cómo su legado se desvanecía en la oscuridad y el olvido. Pero lo más impactante de todo fue cuando el espíritu lo llevó a una humilde tumba, donde vio su propio nombre grabado en la lápida. La visión de su propia muerte lo llenó de terror y desesperación, y Scrooge se dio cuenta de que había llegado al final de su viaje, enfrentándose a la verdad incómoda de su propia mortalidad y la inevitabilidad de su destino si no cambiaba su camino. En un momento de desesperación y arrepentimiento, Scrooge suplicó al espíritu por una oportunidad para redimirse, para cambiar sus modos y encontrar la redención antes de que fuera demasiado tarde. Con un gesto silencioso, el espíritu pareció conceder su petición, y en un abrir y cerrar de ojos, Scrooge se encontró de vuelta en su oscura habitación, con el corazón lleno de gratitud y determinación. A medida que la noche llegaba a su fin y el amanecer se asomaba en el horizonte, Scrooge sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. Había sido testigo del poder transformador del amor y la compasión, y estaba decidido a llevar esa lección con él mientras continuaba su viaje de redención y renovación. Con un nuevo sentido de propósito y esperanza, Scrooge se levantó de su cama y se apresuró a abrir las ventanas, dejando entrar la luz del nuevo día. La oscuridad de su corazón se disipó ante el resplandor del sol naciente,
Y Scrooge se sintió lleno de gratitud y alegría mientras se preparaba para comenzar una nueva vida llena de amor, generosidad y compasión. Capítulo 8. Redención. La mañana de Navidad se abrió ante Ebenezer Scrooge como un nuevo amanecer, trayendo consigo una luz de esperanza y redención que iluminaba su alma. Al despertar en su cama, Scrooge se dio cuenta de que había sido bendecido con una segunda oportunidad, un regalo precioso que no merecía pero que estaba determinado a aprovechar al máximo. Abrumado por la gratitud y el arrepentimiento, Scrooge se levantó de su cama con un nuevo propósito en la vida. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero estaba decidido a enmendar sus errores y hacer todo lo posible para compensar por su comportamiento egoísta y mezquino. Con paso ligero y el corazón lleno de determinación, Scrooge se apresuró a vestirse y salir a la fría mañana de Navidad. Su primera parada fue la oficina de la beneficencia local, donde donó generosamente una suma considerable de dinero para ayudar a aquellos menos afortunados que él. Reconoció la importancia de compartir su riqueza con los demás y se comprometió a hacerlo de manera regular en el futuro. Después de su acto de caridad, Scrooge se dirigió a la casa de su sobrino, quien lo había invitado a su fiesta navideña la noche anterior. Con humildad y sinceridad, se disculpó por su comportamiento pasado y extendió la mano en reconciliación. Su sobrino, con el corazón abierto y la alegría de la temporada en su interior, aceptó la disculpa de Scrooge y lo recibió con los brazos abiertos. Pero la parte más importante de la jornada de redención de Scrooge estaba aún por venir. Con el corazón lleno de determinación y afecto, se dirigió hacia la humilde morada de Bob Cratchit y su familia. Llevaba consigo una cesta llena de regalos y una promesa de trato mejor para el futuro. Al llegar a la casa de los Cratchit, Scrooge fue recibido con sorpresa y alegría por la familia, cuyos rostros se iluminaron al verlo. Con palabras de disculpa y afecto, Scrooge expresó su pesar por su comportamiento pasado y su deseo sincero de hacer las cosas bien en el futuro. Entregó los regalos con una sonrisa y una promesa de apoyo continuo para la familia, especialmente para el querido Tiny Tim, cuya salud frágil lo había conmovido profundamente. La visita de Scrooge a la familia Cratchit fue un momento de verdadera conexión y reconciliación, una muestra de su compromiso renovado de ser una mejor persona y un miembro más generoso y compasivo de la comunidad. A medida que compartían risas y abrazos, Scrooge sintió una sensación de paz y satisfacción que había estado ausente en su vida durante demasiado tiempo. Al final del día, cuando Scrooge regresó a su hogar, lo hizo con el corazón lleno de gratitud y humildad. Sabía que su viaje hacia la redención aún no había terminado y que había mucho trabajo por hacer, pero también sabía que había dado el primer paso en el camino hacia una vida más plena y significativa. Con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos, Ebenezer Scrooge se retiró a descansar, sabiendo que había encontrado la verdadera alegría y el verdadero significado de la Navidad en el acto de dar y recibir amor. Y mientras cerraba los ojos esa noche, lo hizo con la certeza de que su vida había sido transformada para siempre por el poder del perdón y la redención. Capítulo 9. La bendición de Tiny Tim. Ebenezer Scrooge se encontraba en la cúspide de una transformación profunda, pero fue un encuentro en particular el que selló su compromiso con la redención y la generosidad. Aquella mañana de Navidad, mientras recorría las calles nevadas de Londres con un corazón rebosante de propósito y determinación, Scrooge se detuvo frente a la modesta morada de Bob Cratchit y su familia. Al entrar en la humilde vivienda, Scrooge fue recibido con los cálidos abrazos y sonrisas de la familia Cratchit. Sin embargo, fue la figura de Tiny Tim, el hijo más joven y frágil de la familia, la que capturó su atención y tocó su corazón de manera profunda y duradera.
Tiny Tim, a pesar de su frágil salud y su condición precaria, irradiaba una luz y una alegría que llenaban la habitación con una energía reconfortante. Sus ojos brillaban con la inocencia y la esperanza de la infancia, y su sonrisa iluminaba el rostro de todos los que lo rodeaban. Scrooge observó con ternura mientras Tiny Tim se acercaba a él con los brazos abiertos, lleno de alegría y entusiasmo al ver a su amigo. Con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas, Scrooge se arrodilló junto a él y lo abrazó con ternura, sintiendo el corazón rebosante de gratitud y amor por el niño. En ese momento, Scrooge se comprometió solemnemente a hacer todo lo posible para ayudar a Tiny Tim y asegurar su bienestar futuro. Sabía que no podía deshacer la enfermedad que afligía al niño, pero estaba decidido a proporcionarle todo el apoyo y la atención que necesitaba para vivir una vida plena y feliz. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios, Scrooge prometió cubrir los gastos médicos de Tiny Tim y garantizar que recibiera el tratamiento y la atención que necesitaba. También se comprometió a brindar apoyo financiero a la familia Cratchit en su conjunto, asegurándose de que nunca más tuvieran que preocuparse por las dificultades económicas. Al hacerlo, Scrooge encontró un nuevo sentido de propósito y significado en su vida. Había descubierto el verdadero poder del amor y la compasión, y se comprometió a dedicar el resto de sus días a ayudar a aquellos que lo necesitaban y a hacer del mundo un lugar mejor para todos. La bendición de Tiny Tim había sido un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y la importancia de vivirla con compasión y generosidad. A medida que Scrooge se despidió de la familia Cratchit esa mañana, lo hizo con el corazón lleno de gratitud y humildad, sabiendo que su vida había sido enriquecida más allá de toda medida por la presencia de aquel valiente y amado niño. En los días y semanas que siguieron, Scrooge cumplió fielmente su promesa de apoyo a Tiny Tim y su familia. A medida que el niño prosperaba bajo su cuidado amoroso, Scrooge encontró una felicidad y una satisfacción que nunca había conocido antes, una recompensa infinita por su acto de bondad y compasión. Y mientras miraba hacia el futuro con optimismo y esperanza, Scrooge sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de su encuentro con Tiny Tim y la lección invaluable que había aprendido de él. Capítulo 10. Una feliz Navidad. El día de Navidad se extendió ante Ebenezer Scrooge como un lienzo vívido y lleno de promesas, y él estaba decidido a llenarlo con los colores radiantes de la alegría y la bondad. Con el corazón rebosante de gratitud y el espíritu navideño ardiendo en su interior, Scrooge se lanzó a las bulliciosas calles de Londres, listo para compartir su nueva perspectiva con el mundo que lo rodeaba. A medida que caminaba por las calles adornadas con guirnaldas y luces centelleantes, Scrooge se detenía en cada esquina para extender una mano amistosa y una sonrisa cálida a todos los que pasaban. Ya no era el hombre taciturno y solitario que una vez fue, sino un alma renovada y llena de vida que irradiaba una energía contagiosa y esperanzadora. Scrooge comenzó su día visitando a aquellos que habían sido olvidados y marginados por la sociedad, los pobres, los enfermos y los solitarios. Con una bolsa llena de monedas y un corazón lleno de compasión, se detuvo frente a los albergues y hospitales, ofreciendo donaciones generosas y palabras de aliento a quienes más lo necesitaban. En cada rostro cansado y afligido que encontraba, Scrooge veía una oportunidad para compartir la alegría y la esperanza de la temporada, recordándoles que no estaban solos en su lucha y que siempre había esperanza para un mañana mejor. Su presencia reconfortante y su generosidad inesperada traían consuelo y alegría a aquellos que habían perdido la fe en el mundo que los rodeaba. Pero no fueron solo los menos afortunados quienes recibieron la bendición de la presencia de Scrooge en sus vidas ese día. También visitó a amigos y conocidos, compartiendo risas y recuerdos mientras disfrutaban juntos de la magia de la temporada.
Su corazón estaba ligero y su espíritu estaba lleno de alegría. Y su mera presencia parecía iluminar incluso los rincones más oscuros de la ciudad. A medida que avanzaba el día, Scrooge se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se encontraba en las posesiones materiales, sino en el amor y la bondad que mostraba a quienes lo rodeaban. Con cada acto de generosidad y cada palabra de aliento, estaba construyendo un legado de compasión y comprensión que perduraría mucho más allá de la temporada navideña. A medida que el sol se ponía en el horizonte y la noche envolvía la ciudad en su manto de oscuridad, Scrooge regresó a su hogar con el corazón lleno de gratitud y satisfacción. Había pasado el día esparciendo alegría y buena voluntad por toda la ciudad, compartiendo el regalo del amor y la bondad con todos los que encontraba en su camino. Y mientras se recostaba en su cama esa noche, el corazón ligero y el alma en paz, Scrooge sabía que la verdadera magia de la Navidad no estaba en los regalos bajo el árbol o en las luces brillantes que adornaban las calles, sino en el amor y la bondad que compartía con aquellos que lo rodeaban. Y con una sonrisa en los labios y un corazón lleno de gratitud, se sumergió en un sueño reparador, sabiendo que había encontrado la verdadera felicidad en el acto de dar y recibir amor. Capítulo 11. Un hombre cambiado. Los días posteriores al día de Navidad vieron a Ebenezer Scrooge emerger como una figura completamente transformada, como si un rayo de luz hubiera penetrado las sombras de su alma y lo hubiera llenado de una nueva vida y propósito. La noticia de su cambio resonó por toda la ciudad de Londres, dejando a muchos asombrados y maravillados por la transformación milagrosa que había tenido lugar en el corazón de un hombre que una vez fue conocido por su frialdad y avaricia. Scrooge se convirtió en el símbolo viviente de la redención, un ejemplo inspirador de cómo el amor y la compasión pueden transformar incluso los corazones más endurecidos. Ya no era el hombre solitario y amargado que había sido, sino un faro de esperanza y bondad que irradiaba una energía contagiosa y curativa a su alrededor. En su oficina, Scrooge se comprometió a tratar a sus empleados con respeto y dignidad, reconociendo su valor y contribución a su negocio. Abrió su corazón y su billetera para ayudar a aquellos en necesidad, donando generosamente a la caridad y ofreciendo apoyo financiero a aquellos que lo necesitaban. Pero no se detuvo allí. Scrooge también se convirtió en un pilar de su comunidad, dedicando su tiempo y recursos a causas nobles y a proyectos que beneficiaban a los menos afortunados. Ya no se escondía detrás de las sombras de la avaricia y el egoísmo, sino que salía al mundo con valentía y compasión, listo para marcar la diferencia en la vida de aquellos que lo rodeaban. Su transformación no pasó desapercibida por aquellos que lo conocían. Sus amigos y conocidos lo recibieron con los brazos abiertos, maravillados por el cambio que habían presenciado en él. Ya no era objeto de burlas y desdén, sino un amigo querido y respetado cuya presencia iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Incluso aquellos que una vez lo habían temido y evitado ahora lo buscaban con afecto y gratitud, agradecidos por la bondad y la generosidad que había mostrado hacia ellos. Scrooge había pasado de ser un paria social a convertirse en un símbolo de esperanza y redención, un recordatorio viviente del poder transformador del amor y la compasión. A medida que pasaban los días y las semanas, Scrooge continuó su misión de hacer del mundo un lugar mejor para todos. Su corazón estaba lleno de gratitud y humildad por la segunda oportunidad que se le había dado, y estaba decidido a aprovecharla al máximo, viviendo cada día con un sentido renovado de propósito y significado. Y aunque nunca olvidaría los errores de su pasado, Scrooge miraba hacia el futuro con optimismo y esperanza, sabiendo que su vida había sido transformada para siempre por el poder del perdón y la redención. Era un hombre cambiado, amado por todos los que lo conocían,
Y su historia sería recordada como un testimonio perdurable del poder de la bondad y la compasión para cambiar el mundo. Capítulo 12. El espíritu de la Navidad. Con el paso de los días y las semanas, el tiempo parecía moverse con una dulce prisa hacia otra Navidad en el horizonte. Ebenezer Scrooge, ahora transformado por completo por el poder del amor y la redención, reflexionaba sobre su extraordinario viaje y las lecciones profundas que había aprendido a lo largo del camino. En los tranquilos rincones de su hogar, rodeado por la calidez de la chimenea crepitante y la suave luz de las velas, Scrooge se sumía en la contemplación tranquila de su vida pasada, presente y futura. Cada recuerdo, cada encuentro y cada revelación se desplegaban ante él como páginas de un libro que había sido abierto de par en par, revelando la verdad cruda y hermosa de su propio viaje de redención. Ahora, más que nunca, Scrooge entendía el verdadero significado de la Navidad. No era simplemente una época de regalos y festines, sino un momento para celebrar el amor, la compasión y la bondad que compartimos con nuestros seres queridos y con aquellos que nos rodean. Era un tiempo para extender la mano hacia los demás, para compartir nuestra abundancia y para recordar la importancia de la amistad y la familia en nuestras vidas. Con un corazón agradecido y lleno de humildad, Scrooge abrazaba el espíritu de la Navidad cada día de su vida. Ya no se limitaba a una sola temporada del año, sino que se convertía en una parte intrínseca de su ser, una luz brillante que guiaba sus acciones y sus palabras en cada momento. A medida que se acercaba otra Navidad, Scrooge se comprometía a llevar el espíritu de la temporada con él en todo lo que hiciera. Desde sus actos de caridad hasta sus palabras de aliento, desde sus momentos de risa hasta sus momentos de reflexión, Scrooge se esforzaba por ser una encarnación viviente del amor y la generosidad que definían la verdadera esencia de la Navidad. Y a medida que la víspera de Navidad se deslizaba suavemente sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de paz y alegría, Scrooge se sentía profundamente agradecido por las bendiciones que había recibido y por las segundas oportunidades que había sido concedido. Mirando hacia el futuro con esperanza y anticipación, sabía que cada día era una nueva oportunidad para compartir el amor y la bondad con el mundo que lo rodeaba, llevando consigo el espíritu eterno de la Navidad en cada paso del camino.